Bienvenido, doctor Mesía, al programa Notivisión de Canal 17 de la ciudad de Trujillo. Lo escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que me escuchen Bien, bien. doctor, agradecidos por esta entrevista, importante entrevista con su persona, quien es conocedor de estos temas. Y es importante para nosotros escuchar la opinión sobre esta situación de la propuesta del el grupo parlamentario de Centralización Democrática, que ha hecho llegar en una moción de orden del día a través del congresista Beto Barrio Nuevo la propuesta de convocar a una asamblea constituyente o un debate para evaluar el tema del cambio de constitución. Sí, mire, la propuesta es inconstitucional porque la Constitución actual no prevé la reforma total de la Constitución por la vía de una asamblea constituyente. El artículo 32 de la actual Constitución señala que la reforma total de la Constitución se hace por vía del referéndum. Entonces no hay la posibilidad de una asamblea constituyente. Lo que hay es sí la posibilidad de que este grupo presente su texto constitucional y que, no teniendo los 87 votos en el Parlamento, se someta a un referéndum. Pero asamblea constituyente no puede haber porque la Constitución no lo permite. Bien, entonces la propuesta sería en todo caso ir a un referéndum. Pero aparte de eso, un referéndum para la aprobación del texto total que cambiaría la Constitución del 93. Claro, esta propuesta no es nueva. Esta propuesta también los partidos de Frente Amplio, la misma Verónica Mendoza también está con este mismo tema. Frente Amplio también lo hizo en su momento. Sin embargo, a evaluación, y por eso queremos escuchar desde su punto de vista técnico, pondría en riesgo también algunos artículos dentro de esta Constitución en la cual estamos, que podrían agregar también y podrían ir en contra de algunos principios. Hablamos desde el sector de la población conservadora, por ese lado, y por otro lado también algunos temas, en el tema de producción, comercio, que pondrían también en riesgo este tema. Mire, lo que pasa es que la gente que propone el cambio de la Constitución del 93 parte de un error o de un desconocimiento. Quieren achacarle a la Constitución del 93 los problemas de malos gobiernos, ¿no? En primer lugar, cualquier otra constitución que venga no va a agregar nada a lo que la Constitución del 93 ya tiene. Usted tiene un catálogo de derechos humanos que están reconocidos en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Tiene después una Defensoría del Pueblo que funciona bien. Luego tiene una forma republicana de gobierno con un sistema presidencial. Eso no lo va a cambiar, no creo que vamos a ir a una monarquía, ¿no? Entonces siempre va a ser un gobierno presidencial, salvo que se quiera ir de una cámara a una bicameralidad. Después nadie está en contra de la descentralización, que la Constitución del 93 también lo permite. Y en cuanto al capítulo económico, si se quiere, por ejemplo, tener actividad empresarial del Estado, la Constitución del 93 lo permite, solo que antes usted creaba empresas a través de decretos supremos. Ahora, para crear una empresa, usted necesita una aprobación del Congreso. Después todo está. ¿Qué es lo que quieren agregar? Entonces eso es lo que hay que preguntar, porque cualquier cosa que quieran agregar, la Constitución del 93 ya lo contempla. Claro, en todo caso, de repente algunos artículos poder ser revisados, ¿no? Como en su momento fueron revisados algunos en el tema de familia, en el tema de los derechos de la mujer. A eso justamente voy, que si se van a modificar algunos artículos, entonces ¿para qué vamos a ir a una asamblea constituyente? Que se plantee la reforma en el pleno y ya se acabó. Pero cuando uno va a una asamblea constituyente es porque quiere hacer una reforma total. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que preguntarle a esta gente es qué propones. Y si lo que proponen ya está en la Constitución del 93, entonces ¿para qué vamos a perder un año en una asamblea constituyente? Lo que pasa es que esta gente se quiere reelegir. Esta gente quiere una asamblea constituyente para reelegirse, porque la actual Constitución no permite la reelección de los parlamentarios.
Ese es otro detalle que camufladamente o a través de un mensaje subliminal lo están ventilando a través de los medios de comunicación, redes sociales, convocatorias. Claro. Recordemos que este gran número de jóvenes que hoy en día salieron a las calles son ajenos a cómo se dieron este cambio de la 79 a la del 93 y justamente desconocen lo que hay dentro de ella, ¿no? Entonces generan esta corriente ideológica, un poco sembrando el terror, el pánico, desinformando a este gran conglomerado de hoy en día de jóvenes que tienen un promedio de 19, 20 años, que sí desconocen a profundidad parte de esta Constitución. Entonces por eso que tratan de por ese lado presionar a la población y de una u otra manera impulsar esta situación. Claro, o sea, lo que pasa es de que digamos, la Constitución es como cualquier obra humana, sujeto al tiempo, a perecer con el paso del tiempo, a ser modificada y cambiada, nada es eterno. Pero hasta el día de hoy, digamos, en la hora presente, no hay nada nuevo en el constitucionalismo que no pueda estar en la Constitución del 93. Lo que se le achaca es que no permite la actividad empresarial del Estado, pero eso no es verdad, porque la Constitución del 93 señala que para que se pueda crear actividad empresarial del Estado se necesita ley. Antes las empresas del Estado se creaban por decreto supremo, solo por la autorización de un gobierno. Entonces, recuerden en la época del primer gobierno del presidente García y del segundo gobierno del presidente de la UNE en la década de los 80, se creaban empresas del Estado por decreto supremo. Y entonces usted tenía, ¿no es cierto?, empresas deficientes que por ejemplo, controlaban el precio del arroz de casa, controlaban el precio de la leche y el azúcar en sí, y tenía incluso hasta cines a nombre del Estado donde se pasaban películas pornográficas. Entonces, si a eso queremos llegar, bueno, pero después, ¿qué otra cosa es lo que quieren, no? Quizás la planificación económica, eso es normal, todo Estado tiene que planificar. Hay, por ejemplo, un acuerdo nacional que ya está aprobado, donde está prácticamente qué es lo que los partidos políticos y la sociedad civil quieren del país de aquí a 30 años para adelante. Entonces, lo primero que hay que preguntarle a esta gente que está planteando una asamblea constituyente es ¿qué propones? ¿Qué propones para ir a una asamblea constituyente? Porque, ojo, una asamblea constituyente es un año sin inversiones, porque nadie va a soltar su plata mientras no sepa qué constitución vamos a tener. O va a ser una constitución donde vamos a abolir la propiedad privada, o sea, donde todos los bienes privados, los medios de producción, las empresas, mi casa, como sucede en Venezuela, van a ser del Estado. Los fondos privados de pensiones, ¿van a ser del Estado o van a seguir siendo míos? Entonces, cuando llaman a una asamblea constituyente, lo primero que hay que preguntarles es ¿qué propones? ¿Qué quiere llevar a la asamblea constituyente? La igualdad de la mujer, la igualdad entre hombres y mujeres ya está. La libertad religiosa ya está. La identidad, el derecho de toda persona a usar su propio idioma ya está. El derecho del concebido a vivir, el derecho del concebido a ser sujeto de derecho ya está en la Constitución. ¿Qué es lo que quieren? Eso es lo que hay que preguntarles cuando hablan de una asamblea constituyente. Señor congresista, sí. Le saluda Santiago López Calvo, Paz, decano del Colegio de Periodistas del Perú. ¿Cómo está, con su amplia experiencia y como ex miembro del Tribunal Constitucional, quisiera ilustrar a nuestros amables televidentes qué diferencia se puede hallar, por ejemplo, entre nuestra Constitución y la Constitución norteamericana, que data ya de muchos años y que cuando se tiene que hacer alguna reforma se hace a través de las enmiendas. Claro está, de acuerdo a los intereses de un país desarrollado como es Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, muchos recordamos la triste enmienda Hickenlooper, que fue realmente hace
más de 30 años, económicamente muy para el Perú, lo desfavoreció en mucho. Entonces, en sí queremos saber por qué las enmiendas en la Constitución norteamericana y por qué no podría aplicarse en la Constitución peruana, que queremos realmente hacer un cambio. ¿Tendría que hacerse el cambio en forma radical o No, algunas apéndices que que podrían ser necesarias en la parte que más convenga al Perú? No, lo que pasa es que en la enmienda es sinónimo de reforma, de cambios parciales a la Constitución. Por ejemplo, a la actual Constitución del 93 se le ha agregado, si no me equivoco, el artículo 13A, que pudo haber quedado como una primera enmienda, como es en la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Enmienda 1, enmienda 2, enmienda 3. Pero en el caso del Perú, lo que se hace es poner artículo 13, artículo 13A, artículo 13B, en vez de poner enmiendas al final. ¿Y qué dice el artículo 13A? Que toda persona tiene derecho al agua potable. Entonces, sí se pueden hacer reformas, enmiendas, ¿cómo no? Para eso la Constitución establece el artículo 206, el mecanismo de reformas a la Constitución. En Estados Unidos, lo que pasa es que en el Perú no tenemos sentimiento constitucional. No solo se trata de tener Constitución, sino de amar la Constitución, vivir la Constitución, respetar la Constitución. Entonces, por ejemplo, un pueblo que aplaude el cierre del Congreso porque no le gusta, como fue el año pasado, el 30 de septiembre, un cierre del Congreso a todas luces ilegal, es un pueblo que no piensa en Constitución, pues, ¿no? Entonces, lo único que está buscando es el linchamiento de congresistas, porque cree que son unos comechados, unos incultos, unos iletrados, pero ellos mismos los eligen y al mismo tiempo son ellos los que quieren después lincharlos. El pueblo es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted puede cambiar la Constitución, pero si no cambia la mentalidad de la gente y sigue pensando que cualquier Congreso es malo y que merece cerrarlo, cuando el Congreso es sinónimo justamente de la existencia de una Constitución, de una división de poder, de respeto de los derechos fundamentales, entonces cualquier Constitución que ponga no va a servir para nada. Y además, en este momento, en el tema de los derechos humanos, igualdad de hombres y mujeres, en fin, todo eso, nosotros respetamos las resoluciones de la Corte Interamericana. Ya todo está ahí. Todo en materia de derechos humanos está, los tratados de protección de los derechos internacionales, que son desde la década del 70, del 45 al siglo pasado. No hay nada en verdad que reformar. Yo no veo nada que reformar. O sea, que me digan a mí qué cosa es lo que quieren cambiar de la Constitución del 93 para poder recién empezar un debate, pues. Pero decir, vamos a una asamblea constituyente es dar un salto al vacío. Porque yo, por ejemplo, si yo soy un empresario y me dicen que van a ir a cambiar la Constitución a un ratito, hasta que no vea la nueva Constitución, no invierto un sol. Tenemos que saber qué cosa es lo que quieren. Señor congresista, habría que, si hace un cambio de Constitución, sería sobre temas muy puntuales que interesa al país, como es la economía, la educación. ¿Pero cuál es el cambio? Sobre ¿Cuál todo, sería el cambio? Que requiere sus cambios. Sí, pero ¿cuáles ¿No le parece? son, pues? No, y ya está todo en la Constitución. Por ejemplo, en la Constitución está garantizado el derecho a la educación. Está la educación, en la Constitución del 79 la educación era gratuita desde la primaria. En la Constitución del 93 la educación es gratuita desde la educación inicial. Y en la Constitución del 79 la educación era gratuita solo hasta la primaria. En la Constitución del 93 se dice que la educación es gratuita desde la educación inicial hasta la educación universitaria. ¿Ya qué más, pues? En cuanto a la igualdad de hombres y mujeres, ya está garantizada. No es el problema de la Constitución. Ahora, por ejemplo, en el capítulo económico, ¿qué habría que reformar? Que nos digan qué cosa es lo que hay que reformar. ¿Queremos volver a la actividad empresarial del Estado? O sea, queremos empresas donde hayan comechados que son amigos del presidente de la República, que creó la empresa por decreto supremo para, digamos, por ejemplo, controlar el precio del arroz, el azúcar. ¿Eso es lo que queremos?
Queremos, por ejemplo, que desaparezca la propiedad privada, como en Venezuela, donde nadie es dueño de su casa sino el propio Estado. Queremos una constitución como la de Venezuela, donde la gente se le puede quitar su vivienda por decreto supremo. Recuerde esos videos donde salía Chávez diciendo: ¿de quién es esto? Del señor tal, exprópiese. ¿De quién es esto? ¿Y qué hace aquí? Exprópiese. ¿Eso es lo que queremos? O sea, que el Estado lo controle todo. Eso es lo que no se está midiendo en estos momentos, me parece. Eso es lo que no se está midiendo y esta es una realidad. Yo creo que tiene que llevarse en el Pleno una evaluación y exponerse los puntos claros en la mesa para poder determinar qué queremos de este gobierno, qué queremos a través de esta reforma de Constitución. ¿Solamente populismo o un claro lineamiento izquierdista de dominio? Así es, claro. ¿No? Eso es realmente preocupante. La gente puede ir a una asamblea constituyente, pero a la asamblea constituyente vayamos con el texto que vamos a debatir. No demos un salto al vacío. Y si vamos a ir a debatir un texto, mejor lo debatimos en el Congreso y ahí lo aprobamos. Y no le quitemos al Perú un año más de inversiones, un año más de incertidumbre y de inseguridad. Porque ya hemos tenido un año de pandemia donde se ha caído el trabajo, se ha caído las inversiones, se ha caído la economía. El Congreso está ahora en su punto de menos popularidad por la vacancia del señor Vizcarra. Entonces, agregarle a eso la incertidumbre, a la pandemia, a la crisis económica, agregarle ahora una crisis institucional que significaría la incertidumbre de ir a una asamblea constituyente donde no sabemos qué va a salir. A ver, fíjese, ustedes son periodistas, vamos a poner que ustedes son dueños del canal donde están. ¿Qué pasa si la propuesta de la asamblea de estos señores es expropiar todos los medios de comunicación y que la libertad de expresión sea manejada por el Estado? ¿Ustedes aceptarían eso? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué cosa es lo que proponen? Porque los que están proponiendo una asamblea constituyente son grupos de izquierda. Y los grupos de izquierda no creen en la libertad de expresión, no creen en la propiedad, no creen en los fondos privados de pensiones. Ellos lo que quieren es estatizar, estatizar, estatizar. ¿Eso es lo que queremos para nuestros hijos que vienen mañana? Ahora, estos modelos de gobierno han fracasado y siguen fracasando aún en el tiempo. Y yo creo que eso es el claro ejemplo de lo que se podría dar iniciando o dando pie a este cambio de constitución. Claro, y en todo caso, esa es una opinión, ¿no es cierto?, que yo comparto con usted, pero habría que debatirla con aquellos que están proponiendo ir a una asamblea constituyente, pero que nos digan para qué, ¿no? O sea, vamos a ir a una asamblea constituyente, pero ¿qué proponen? ¿Qué llevan a la asamblea constituyente? ¿La propiedad privada o la propiedad estatal? Yo quiero tener mi empresa, yo quiero manejar lo que es mío, yo no quiero que el Estado me diga lo que tengo que hacer, porque acá lo que sí quiero es un Estado fuerte, que combata la corrupción, que no haya gente que se aprovecha del Estado. Eso sí, no, pero eso no tiene nada que ver con la Constitución. Tiene que ver con buenos o malos gobiernos. Correcto, doctor. Finalmente, hay un tema que está en estos momentos pasando Fuerza Popular. Ha salido ahí a hablar la lideresa Keiko Fujimori y aún todavía está en estos momentos, alguna de parte de su militancia, se está hablando de una persecución. ¿Cómo lo analiza usted desde su punto de vista? Mire, el proceso electoral ya fue convocado y el proceso electoral no puede ser interferido por ninguna autoridad. Y aquí lo que se quiere es impartir justicia electoral. ¿Y en qué digo que es impartir justicia electoral? Se quiere sacar de carrera a un partido político en medio de un proceso electoral que ya está en marcha, y eso no se puede. Ninguna autoridad puede intervenir ya en el proceso electoral. No lo puede hacer el Congreso por medio de la ley, no lo puede hacer el presidente de la República, quien tiene que garantizar imparcialidad, y no lo puede hacer el Poder Judicial mediante resoluciones judiciales. El único que puede en este momento impartir justicia electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Esta medida
que está promoviendo el fiscal Pérez hubiese sido posible antes de la convocatoria de elecciones. Pero una vez convocadas las elecciones ya nadie puede interferirlas, está en marcha, eso es lo que yo pienso. Y todo lo que se está buscando es sacar de carrera a un partido por medio de un proceso penal donde no hay ni siquiera acusación fiscal, donde los fiscales todavía no han demostrado nada. Es puro humo todo. Se evidenciaría en todo caso, se evidencia una preocupación a este partido de Fuerza Popular en las próximas elecciones, de poder de repente llegar al resultado de tomar la presidencia, por eso viene esta persecución. Bueno, lo que pasa es que en el ajedrez el peón, digamos, camina de frente y come de costado, el caballo se mueve en L y la reina puede moverse por todo el tablero. Son las reglas del juego, no podemos cambiarlas a último minuto. Entonces tenemos que ir a una contienda electoral donde al adversario hay que ganarlo en las urnas, no utilizando estas artes, ¿no? Que desde mi punto de vista es la mano del señor Vizcarra que está detrás de todo esto, que está usando a sus delfines o a sus alfiles en el Ministerio Público para castigar a Fuerza Popular porque votó a favor de la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Muy bien, congresista, muchas gracias por su atención. Esperamos no va a ser la última entrevista. Vamos a estar siempre en contacto para poder aclarar algunos temas constitucionales que es de su conocimiento. Gracias por habernos concedido esta entrevista. Gracias a usted. Gracias. Hasta luego. Bien, estaba con nosotros el ex titular del Tribunal Constitucional, doctor constitucionalista Carlos Mejía, actual congresista de la República por Fuerza Popular.